Hola, muchas bendiciones para todos los que están viendo este video. El día de hoy quiero continuar con el estudio acerca de la carta, de las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Vimos primero acerca de Éfeso, algunos principios acerca de no dejar el primer amor. Y hoy quiero compartir acerca de la iglesia en Esmirna. Y voy a leer el pasaje en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Pues no vamos a hacer un estudio profundo por cuestiones de tiempo y por la brevedad del video, pero vamos a ver algunas cosas importantes. Lo primero que quiero notar en este tema o en el sufrimiento que estaban sufriendo los cristianos en Esmirna es que la iglesia es una iglesia sufriente y bajo ataque. Y no solamente Esmirna, sino también la iglesia en el día de hoy. Acerca de Esmirna, ¿qué podemos decir? Esmirna significa mirra o amargura. Era una de las ciudades más importantes y más grandes de Roma, del Imperio Romano, en tiempos del apóstol Pablo y mucho antes. Fue destruida por los sirios y reconstruida, y era una ciudad que se enorgullecía de su belleza y de su tamaño. Una de sus monedas decía primera en belleza y tamaño. Era una ciudad aliada de Roma, por lo cual pues las personas no era normal ser perseguidas por ser aliadas de Roma, excepto la pequeña iglesia que había en aquella gran ciudad que para el entonces tenía unos 200.000 habitantes, que era una ciudad muy grande para la época, una metrópolis. Era una de las ciudades más importantes, junto con Éfeso, con Roma la capital, con Antioquía y Alejandría y otras ciudades grandes. Esmirna hacía parte y era una de las principales en aquellas 7 ciudades donde estaban aquellas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y es interesante el contraste que hay entre el tamaño y la grandeza de la ciudad y lo pequeña y lo sufriente de la iglesia en aquel lugar. La religión de aquella ciudad, de aquella región, era una religión imperial, pues se adoraba al emperador Tiberio. Había varios templos, había un templo precisamente al emperador Tiberio, Afrodita, Apolos, y ellos eran adorados. César es el Señor, era lo que se proclamaba en aquella gran ciudad. Ahora entendemos la persecución y el sufrimiento de los cristianos. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Quiero hacer referencia y quiero hacer énfasis en este versículo, que es para los cristianos en Esmirna hace 2000 años, pero que es para los cristianos el día de hoy. No temas en nada lo que vas a padecer. La promesa no es que va a dejar de sufrir, la promesa no es que va a tener salud, va a tener prosperidad. La promesa es: vas a padecer. Y no es la única parte en la Biblia donde habla acerca de esto. Y ya dejando Esmirna, quiero mirar algunos pasajes donde la Biblia nos muestra que para eso estamos puestos. El apóstol Pablo, por ejemplo, hablando a los tesalonicenses, les dice en primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos en esta tierra? Para padecer. Dice, nadie se inquiete, porque para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para sufrir. El apóstol Pablo le dice esto a la iglesia en Tesalónica: estamos puestos para sufrir.
pero es algo que muy poco se predica al día de hoy, porque es más importante de que a usted le digan, de que a mí me digan que va a prosperar y que va a tener salud y que va a tener economía alta, que va a tener todo lo que usted desea. Eso es más escuchable por la gente que tiene comezón de oír. Dice también la palabra del Señor que es un privilegio. Filipenses, por ejemplo, hay unas páginas más atrás, Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es decir, que se nos es concedido como un regalo, como un privilegio, no solamente creer en Él para ser salvos, sino que padezcáis, que sufráis por Él. Eso es un privilegio, eso es algo que se nos es concedido desde el cielo mismo, y eso es lo que nos ayuda a crecer y demuestra que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Dice también la palabra del Señor que es el arma que usó nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El arma que nuestro Señor Jesucristo usó fue el sufrimiento. Armados del mismo pensamiento. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado en Jerusalén, nada lo podía detener. Dice el profeta Isaías que él puso su rostro como un pedernal y que cuando él iba a ir a Jerusalén nada lo pudo detener. Mateo capítulo 16 versículo 21 en adelante dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El arma del cristiano es el sufrimiento. Nosotros debemos armarnos del pensamiento de Cristo, como Cristo pensaba en ir a Jerusalén. El pensamiento del Señor Jesucristo es sufrir según la voluntad de Dios. El pensamiento de Satanás es no sufrir. Pedro estaba pensando como el diablo, es decir, el mismo diablo estaba delante de Jesús diciéndole: en ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y en una sociedad, en un mundo donde lo único que vale es el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, entonces estamos en una sociedad donde las personas son narcisistas por naturaleza, donde el consejo que se le da a las mujeres, que se le da a las madres, que se le da a los jóvenes es: usted necesita amarse más, usted necesita pensar en usted mismo. Pero la palabra del Señor dice que nos amamos tanto, nos amamos demasiado, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si eso fuera así, sería maravilloso. El pensamiento de Cristo fue sufrir según la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay muchos otros textos que pudiéramos mencionar, pero un ejemplo de alguien que se armó del pensamiento del Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo.
Ese es el problema con usted, ese es el problema con muchos, que estima demasiado preciosa su vida para sí mismo. Los mártires que vemos en Apocalipsis capítulo 6, dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hechos 21:13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Esa es la vida cristiana. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que también todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Así que si usted no está siendo perseguido, debe examinar su vida. Tal vez está viviendo según los parámetros de Satanás, que le dice que un cristiano no debe sufrir, que en ninguna manera eso te acontezca a ti, que en ninguna manera usted puede estar enfermo como cristiano, usted en ninguna manera puede tener necesidad como cristiano, que usted en ninguna manera puede sufrir como cristiano, pero ese es el parámetro de Satanás. Eso es lo que Pedro le dijo a Jesús, pero Jesús dijo: yo voy a Jerusalén, y todo aquel que quiera seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Y Lucas 9:23 dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Segunda Timoteo, para terminar, segunda Timoteo 2:12 dice la palabra del Señor que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. El Evangelio de la prosperidad dice que estamos ya viviendo en el reino, aunque la Biblia sí dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es en parte, ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, aún no ha venido el Señor Jesucristo a establecer su reino. Hasta que eso no acontezca, nosotros estamos sujetos a este cuerpo que debe sufrir. Todos los que sufren, dice el versículo, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Para terminar, termino con esta frase: primero sufro, después reino. Dios les bendiga.